al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. ¡Qué glorioso! Hola, hola, el Padre Celestial les bendiga. Mi nombre es Vanessa Pastrana. Quería compartir con ustedes de una manera muy breve lo que es el significado del santuario. La sierva del Eterno y aún la palabra del Creador nos confirma de la importancia de conocer el santuario celestial. Pero para poder conocer algo del santuario celestial, Dios nos ha dejado un modelo aquí en la tierra, o le dejó al pueblo de Israel un modelo aquí en la tierra, y nosotros lo podemos estudiar a la luz de la palabra del Creador. Entonces, si retornamos al Antiguo Testamento, nos vamos para el tabernáculo de reunión que Dios le mandó a construir a Moisés, dándole un modelo para que él lo pudiera efectuar conforme al modelo que se le había mostrado, según nos dice el libro de Hebreos. Entonces, hermanos, sin más introducción, quiero compartir con ustedes lo que es las partes del santuario. Vamos a empezar por lo que es el atrio y quiero llevarlos a que podamos comprender la importancia que tiene para nuestro tiempo el entender realmente esto, ¿sí? Porque muchas veces pensamos que la obra de Cristo terminó allí en la cruz del Calvario y realmente no fue así. La obra de Cristo continúa hasta nuestros tiempos. Entonces, hermanos, yo acá hice un pequeño diseño, no me quedó muy bien fabricado, pero por lo menos espero que se pueda entender de lo que era la estructura del santuario. Y aquí están cada una de las partes del santuario, ¿sí? Esto vendría siendo la parte del atrio, que estaba rodeada por un cerco, un vallado, ¿sí?, de lino. Estará la entrada, aquí está el altar, el lavacro, la mesa de la proposición, el candelabro, la mesa del incienso y finalmente en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, ¿sí? Brevemente y básicamente estas son las partes del santuario, pero cada una de ellas tienen una importancia profunda y espiritual que nosotros necesitamos entender, hermanos. Entonces, primeramente quiero enfocarme a lo que es la exposición de lo que es el atrio, ¿sí? Porque aún el atrio tiene una importancia. Esto solamente no fue rodeado por esto para encerrar el santuario, sino que aún cada una de las partes que estaban ahí tenía una importancia, ¿sí? Entonces, el atrio aproximadamente tenía una medida de 45 metros de largo, aproximadamente, ¿no?, por 22 metros y medio de ancho, ¿sí? Eso lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 27, versículos 9 al 19. Entonces, esto era como un vallado, una cerca, ¿sí? Y según Mateo 21, 33 e Isaías 5, 4 al 5, hay dos parábolas que nos hablan que Dios había hecho una viña, la cual representaba al pueblo de Israel, ¿sí? Y dice que la había cercado. Y esa cerca que le había puesto era la ley de Dios, porque miramos que el pueblo del Creador, mientras andaba fiel a los mandamientos de Dios, los enemigos no le podían hacer frente, ¿sí? Pero cuando ellos pecaban, y un ejemplo muy claro lo tenemos en el ejemplo de Balaán, ¿sí? Cuando Balaad fue a pedirle a Balaán que maldijera al pueblo, decía que él no lo podía maldecir porque el pueblo estaba andando fielmente con el Creador. Pero entonces, ¿qué hizo Balaán? Dijo, hagámoslo pecar para que la protección de Dios se retire. Y así fue, hermanos. Cuando el pueblo pecó, ¿qué pasó? La protección de Dios se retiró y fue cuando hubo destrucción. Entonces, la ley de Dios es un muro de protección. Esto estaba acompañado de cortinas de lino, lo que había alrededor de la cortina. ¿Y qué representa el lino? El lino blanco. Según la palabra del Creador en Apocalipsis 19:8 y Apocalipsis 3:18, habla de que el lino era las obras justas del pueblo de Dios, ¿sí?
la justicia del pueblo de Dios. Pero también sabemos de que esa justicia no es justicia propia, hermanos. Eso tiene que quedarnos claro. Porque en el mensaje laodicense dice Cristo, te aconsejo que de mí compres. ¿De quién? De Él. Dice, vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Esa justicia del pueblo de Dios, ¿quién la da? La da Cristo, ¿cierto? Ahora, vamos a irnos acá, donde está un poquito más grandecito. Acá nos habla también de unas columnas, ¿sí? De unas columnas, ¿ya? Y esas columnas, ¿qué representaban? Dice la palabra del Creador en 1 Timoteo 3:15, que la iglesia de Cristo es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué hace la columna? La columna en este está sosteniendo lo que es el lino, ¿cierto? Pero también dice que es baluarte. Y yo buscaba que era un baluarte, y el baluarte lo que hace es como un muro de protección para defenderse, ¿sí? Para que cuando iban a pelear se pudieran defender. Nosotros somos llamados no solamente, hermanos, a sostener una verdad, sino a una ¿qué? A defenderla. Entonces estas columnas representaban ¿qué? Al pueblo, a la iglesia de Dios en la tierra. Ahora, estas columnas tenían unas bases de bronce. Las bases, ¿qué hacen? Ayudan a sostener esas columnas, ¿sí? Ayudan a sostener esas columnas. Y Efesios 2:20, 1 Corintios 3:11 e Isaías 8:20 nos dice que el fundamento de la iglesia, ¿cuál debe ser? Cristo. Cristo es nuestro fundamento. Dice que si alguno pusiera un fundamento fuera de este, está errado, está equivocado. Porque Él no nos ha dejado otro fundamento, sino ¿cuál? Cristo. Pero también habla Cristo decía de que nosotros debemos estar fundamentados sobre ¿qué? Los apóstoles y los profetas, ¿sí? Ese debe ser nuestro fundamento bíblico, ¿ya? No podemos ir a predicar otro evangelio diferente del que ya se nos ha entregado. El fundamento debe ser ¿cuál? Los apóstoles y los profetas. Y cuando se refiere a los apóstoles y a los profetas, quiere decir la relación que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿sí? Porque cuando habla de los apóstoles habla del Nuevo Testamento, pero cuando habla de los profetas se refiere al Antiguo. Nosotros no podemos pensar de que por ser antiguo le tengamos que restar importancia. No, porque de hecho allí está el fundamento. Los capiteles de plata lo que hacía era adornar la columna. Proverbios 4:7 al 9 y Tito 2:10 nos habla de que el adorno es la justicia y la gracia de Dios, ¿sí? Entonces, muy probablemente esto representaba la justicia y la gracia de Dios, ¿sí? Manifestada en el ser humano. Esto representaba a Cristo. Ahora nos vamos para la puerta del atrio. Aquí también hay información muy valiosa. En Éxodo 27, 16 al 19 está la descripción de lo que representa la puerta del atrio. La representación de esa puerta, ¿quién era? Yo creo que todos lo sabemos, ¿sí? O por lo menos tenemos una idea. ¿Qué dijo Cristo en Juan 10:9? Dice que yo soy la puerta de las ovejas y el que por mí entrare será salvo. Cristo es esa entrada, no hay otra. Decía él, pero que cualquiera que quisiera pasar, saltear, ¿sí? Por otra parte, dice que era ¿qué? Ladrón y salteador. Cualquiera, hermanos, que venga a nosotros a predicarnos de que debemos pasar por encima de la ley para alcanzar la gracia de Dios, es ladrón y salteador, ¿sí? No está llevando un mensaje del Creador. Porque Cristo dijo que yo soy la puerta. Y ahorita nos damos cuenta que esa puerta era diferente de lo que estaba rodeado acá. Era diferente porque era un conjunto de verdades. ¿Y qué decía Cristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese conjunto de verdades se reunía en Cristo. Por eso Él es la puerta, ¿sí? Por eso solamente por este lugar podemos entrar, ¿ya? Porque si queremos entrar por acá, por alguna puerta o abrir alguna brecha, porque de hecho aquí no hay ninguna puerta, o sea, para poder entrar por ahí tenemos que abrir alguna brecha, que es lo que ha hecho Satanás con la ley de Dios, que fue abrir la brecha del sábado, ¿sí? Es como si acá estuvieran los 10 mandamientos y digamos, bueno, pues quitemos una partecita de acá para poder entrar. Entonces, ¿cuál quitó
el mundo protestante quitó el sábado del Creador para poder entrar por ahí. Porque si ustedes le discuten a las demás personas que no aceptan la ley de Dios, si ustedes le discuten cualquier otro mandamiento, ellos no lo rechazan, ¿sí? Pero si uno le habla del sábado del Creador, ahí sí ponen problemas. Esa es la brecha que ellos abrieron para poder entrar por otro lado. Pero si vamos a entrar por este, nos vamos a dar cuenta de que el que entra por acá, así como su maestro, guardará también todos los mandamientos, porque esta es la manifestación de él. La entrada estaba elaborada por 4 columnas, ¿sí? Que muy probablemente representa los 4 evangelios, el evangelio eterno, porque también hay que tener en cuenta que el evangelio no es un mensaje nuevo, sino que es el mensaje de tiempos antiguos. Está representado por 4 columnas. Y en Jeremías capítulo 6, 16 dice: Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas. Miren, debemos preguntar ¿por qué? Por las sendas antiguas, hermanos, porque es un mensaje de salvación. ¿Cuál sea el buen camino? Y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. En esta tónica, desafortunadamente, hoy está el mundo que se dice ser cristiano. Pero nosotros nos han mandado a que nos paremos en los viejos caminos y andemos por las sendas antiguas, ¿sí? Y estas estaban ceñidas por unas cortinas, por una cortina de 4 colores: azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Ahora, ¿qué significará el color azul? Según Números 15, 38 al 39, dice que esto era una representación de la ley de Dios, porque ella hablaba de que uno de los mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel era de que debían poner una franjita azul como representación de la ley de Dios, ¿sí? Para que ellos no olvidaran la ley de Dios. Esa franjita azul significaba los mandamientos del Creador, ¿sí? Y vemos cómo se cumplió eso en Juan 15:10, porque Cristo manifestó, dice: yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y de hecho, cuando él ya estaba por ser sacrificado, ¿sí? Cuando faltaba poco tiempo, él le preguntó a los judíos, dijo: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Él lo pudo decir con autoridad, con propiedad, porque sabía que no había pecado. La palabra misma manifiesta de que el pecado es la transgresión de la ley, pero él era la manifestación de la ley de Dios. El color púrpura que es como moradito, según Marcos 15, 17 y 18, y Juan 18, 37 y Apocalipsis 19, 16, nos dice de que era un símbolo de realeza. Esos eran los mantos que utilizaban los reyes. También es una representación de Cristo como rey, porque recordemos que cuando Pilato le preguntó a Cristo que si él era rey, la respuesta de él fue afirmativa. Él dijo: tú lo has dicho, yo soy rey, porque para esto he venido al mundo, para esto he nacido. Vemos de que el que vino acá a la tierra no era cualquiera, hermanos, era el rey del universo. Y ahí podemos ver lo que es la divinidad de Cristo, ¿sí? De que él realmente era el Hijo de Dios, ¿sí? Ahora miremos el carmesí. El carmesí era el rojo, el color rojo. Y según la palabra del Creador, hay 2 significados. Uno es en Isaías 1:18 y el otro en Isaías 53:5, donde habla de que uno, el significado era el pecado, ¿sí? Representa pecado. Dice: si vuestros pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca nieve, ¿sí? Si aceptamos a Cristo. En Cristo sabemos de que Él no haya pecado, porque la palabra así lo afirma. Dice que Él no haya pecado, ¿sí? Y Él mismo lo confirmó también. Pero desafortunadamente, por causa de nuestros pecados, Él se hizo pecado por nosotros, ¿sí? Y digo desafortunadamente porque Él pagó algo que Él no debía pagar, hermano, ¿sí? Porque por nuestros pecados Él tuvo que sufrir la condenación. Dice la sierva del Eterno que Él fue tratado como nosotros merecíamos ser tratados, para que nosotros fuéramos tratados como Él lo merecía. Eso es una representación de Cristo, también de cierta manera de su humanidad, porque si bien Él no pecó, pero Él cargaba en su carne muchas generaciones esa inclinación a pecar. Sin embargo, Él venció el pecado en la carne, dice la palabra del Creador. Él lo venció, hermano, y por eso es que tenemos hoy en día seguridad en Él. Y la sangre de Cristo también representa de que Él vendría a derramar su sangre pura, santa, para que nosotros pudiésemos ser salvos. Ahora,
el lino torcido, que es color blanco. Ya lo habíamos dicho que eso representa justicia, santidad, pureza, ¿sí? Y obviamente esto apunta al Hijo de Dios, según Hebreos 4:15 y 2 Corintios 5:21, que nos habla de que Cristo nunca pecó, ¿sí? De que Él se mantuvo puro, a pesar de que Él fue tentado en todo, lo mismo que nosotros, sin embargo, Él nunca pecó, ¿sí? Aquí podemos ver que esto era una representación de Cristo, ¿sí? Que aunque no había pecado, se hizo pecado por causa de nosotros, pero sin embargo vivió sin pecar. Es algo interesante realmente. Bueno, hermanos, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. En el próximo video les voy a compartir lo que es el tema del altar, ¿sí? Hay mucha información ahí también y realmente es muy valioso, hermanos. Espero que este video les haya gustado, que sea de bendición y que pueda aclarar y despejar un poco quizás las dudas que tenemos frente a este importante tema. Yo sé que quizás hay mucho más por profundizar, pero espero que esto que les comparto les pueda ayudar para que les dé como un hincapié para que ustedes continúen escudriñando las escrituras. Dios les bendiga, un abrazo enorme y nos veremos en el próximo video. Y recuerden que Cristo vuelve pronto, preparémonos.